tribu, me alegra mucho veros de nuevo aquí. Es de todos conocido que la percepción de baja autonomía de un coche eléctrico hace a la mayor parte de los usuarios tener la percepción de que no se puede manejar un coche eléctrico con normalidad, que su autonomía es muy limitada. Y si bien es cierto en algunos casos, porque los vehículos eléctricos, sobre todo los de ciudad, tienen autonomías reducidas, os voy a intentar explicar con mi propia experiencia cómo se puede salvar esta situación y qué herramientas tenemos para combatirla. Espero que os guste. Empezamos. La píldora de hoy va relacionada con la ansiedad en la conducción de un coche eléctrico. Le vamos a llamar el RA, rango de ansiedad. Realmente los usuarios de vehículo eléctrico se van acostumbrando a lo que para los usuarios de coche térmico es un problema, que es la ansiedad con la falta de autonomía. Cuando uno maneja un coche de gasolina o diésel, un coche térmico, tiende a pensar que cuando llega la reserva de combustible, quedan 70, 80, 90 kilómetros, queda muy poco combustible, que corriendo hay que ir a poner nuevamente combustible. ¿Qué pasa cuando tienes un coche eléctrico? En caso del coche eléctrico, esta autonomía de 70, 80 kilómetros realmente es bastante autonomía. Cuando llevas un coche eléctrico, tienes que empezar a darte cuenta de que en determinados rangos de autonomía, cuando te quedan 70, 80 o 90 kilómetros de autonomía en un coche eléctrico, quedan todavía muchos kilómetros para hacer. Quiero decir que el uso habitual de un coche, en ciudad sobre todo, acaba estando en un entorno de kilometraje de entre 40 y 50 kilómetros. Eso quiere decir que cuando estamos en esa franja de utilización en la que en un coche térmico estaríamos ya con la autonomía limitada, con una autonomía limitada por el propio testigo que marcaría en la reserva del combustible, en un coche eléctrico tenemos todavía un abanico de kilometraje importante. De momento mi experiencia, que no puedo decir que sea pequeña, he utilizado vehículos de diferentes tipos, desde vehículos tipo cuadriciclo como el Twizy, a vehículos de más nivel, como el BMW Mini Countryman, y por medio he pasado pues, por el Citroën C0, Smart Fortwo, el Tanzari. Es decir, he utilizado vehículos eléctricos en los que la autonomía, limitada, en algunos de los casos más que en otros, acaba siendo importante la precisión de esta misma autonomía. Mi experiencia, os tengo que decir que hasta ahora ha sido realmente satisfactoria. Siempre he tenido la sensación de que el kilometraje que el coche me estaba cantando, es verdad que hay más precisión en algunos casos que en otros, pero siempre he tenido la percepción de que este kilometraje iba a ser realista. Es decir, nunca he tenido la sensación, más allá de algún caso en los que pues, realmente he apurado mucho, pues que me iba a quedar sin combustible, en este caso sin energía eléctrica. Os pondré algún ejemplo. Yo, en mi etapa anterior, cuando conducía de forma exclusiva vehículos térmicos, yo he llegado a quedarme sin gasolina y sin diésel. Sin embargo, desde unos años atrás, utilizando vehículos eléctricos, jamás me he quedado tirado en ningún sitio. Entonces, aquí sí que está la relación que yo quería hacer constar, ¿no? El rango de ansiedad. Es verdad que la autonomía de un vehículo eléctrico, en términos generales, es inferior a la de un vehículo térmico, de condiciones o de características similares, y te acostumbras al tipo de utilización del coche, te das cuenta de que la autonomía en realidad no es un problema. O sea, yo he llegado a salir de casa con 10 kilómetros de autonomía o con 5 para ir al gimnasio o para ir a hacer una compra a un supermercado, con la tranquilidad de que como habían 2 para llegar y tenía una autonomía de 5 kilómetros, no iba a tener ningún problema. Y esto al final se acaba aprendiendo. Ese rango de ansiedad que pretendía haceros ver que puede llegar a ser un problema al inicio, acaba no siendo un problema. Ejemplos que probablemente serán objeto de nuevos vídeos, ¿no?
algún ejemplo y alguna prueba de cómo se puede superar este rango de ansiedad. Aunque también os tengo que decir que en algún caso he tenido un poco de temor. Haremos alguna prueba justamente para llevarlo al límite. Hablábamos de un viaje Barcelona-Tarrasa con un Twizy. Ya la aventura ya es una aventura en sí misma, porque estamos hablando de un artilugio muy pequeño, sin cristales, prácticamente como una moto. Que el que esté acostumbrado a llevar una moto no le va a parecer una locura, pero realmente es un bicho muy pequeño. Tú haces un trayecto Barcelona-Tarrasa y sales, como en mi caso, de Barcelona desde la oficina. Autonomía prevista por el coche, 61 kilómetros. Kilometraje real hasta el lugar de destino, 39. El trayecto desde Barcelona hasta Tarrasa tiene un tramo de subida que tiene una cierta pendiente y el vehículo lo que hace es consumir más energía de la que inicialmente tenía prevista. Esto te hace pasar un mal rato, porque vas viendo como los kilómetros empiezan a bajar de forma más acelerada. También es verdad que luego, en el regreso, en el camino de regreso, esta autonomía se ve beneficiada por la pendiente, vaya más por inercia, hace que los kilómetros los consuma de forma mucho más lenta, ralentizada, o incluso que estos kilómetros vayan viendo incrementados en el número, de tal forma que puedes ir ganando kilómetros y puedes ir ganando también tranquilidad. Estas experiencias de conducción en las que te pones al límite te ayudan a aprender a manejar un coche eléctrico. La utilización del coche eléctrico, insisto, es un aprendizaje. Haremos pruebas para hacer un testeo de cuál es el nivel de ansiedad que te puede llegar a provocar un coche eléctrico cuando las autonomías, insisto, son relativamente limitadas. Claro, si tuviéramos un Tesla Model S P100, pues una autonomía elevadísima y el coche además estuviera cargado, que también es una circunstancia que hay que tener en cuenta, pues nos podríamos plantear hacer cualquier recorrido sin ningún temor. Si vamos con un vehículo de ciudad o incluso con casi un infravehículo o un cuadriciclo de autonomía muy limitada, pues sí que tendremos que jugar a esta aventura de llevarlo al límite. Casos he tenido, aquellos casos en los que yo me he encontrado en una situación un poco apurada. Llegar a un destino, no poder cargar en el destino y tener que volver con la autonomía que me queda, teniendo en cuenta que no había previsto que iba a necesitar más autonomía para el regreso, porque tenía pensado o tenía previsto hacer una carga intermedia. Bueno, pues estas aventuras de tener que regresar pues con una autonomía limitada y por tanto teniendo que bajar la velocidad, teniendo que reducir el consumo del coche lo más posible, esto quiere decir en muchos casos pues a lo mejor tener que apagar hasta la radio, ¿no? Evidentemente quitar el aire acondicionado si el coche tiene y restringir al máximo el consumo de la energía. Ir vigilando sobre todo este consumo e ir haciendo regenerativo total, intentando regenerar energía mediante las frenadas o mediante las deceleraciones. Bueno, pues estas prácticas, insisto, te ayudan a ser un avezado conductor eléctrico, te ayudan además a conducir de manera mucho más eficiente y te ayudan a aprender pues, que la forma de conducción de un coche eléctrico puede llegar a ser muy divertida, incluso en estas circunstancias. Esto me ha pasado en alguna ocasión recientemente. En una subida que hice desde Barcelona hasta Moyà, bueno, pues me falló en el punto de destino la carga intermedia que hacer y de bajada pues hacia Barcelona tuve que parar. Conseguí que un alma caritativa pues me dejara cargar en su casa, pero literalmente, cargando en casa de un señor.
Esto me permitió ganar la autonomía que me hacía falta, esos 15 o 20 kilómetros de autonomía que me hacían falta para llegar a mi destino. Planificaré una visita a algún lugar, aprovechando una salida de trabajo o alguna salida de ocio, y prepararemos este vídeo que dentro de poco tiempo, probablemente la semana que viene, colgaremos en el canal. Bueno, espero que os haya parecido interesante esta pequeña píldora del rango de ansiedad de un vehículo eléctrico, en el que la pretensión es hacer ver que esta autonomía, en teoría limitada, acaba siendo un rango de autonomía suficiente y que te permite, en la mayor parte de los casos, acabar conviviendo con él, y que hay algunas estrategias, algunas dinámicas en la propia conducción y en el propio uso del coche que te permiten acabar saliendo de manera exitosa de estas situaciones. Os emplazo al próximo vídeo, y recordar,